Y bueno, vamos a ver un poco, este es cortito, arrays y strings, ya algo mostré de strings, algo ya vimos de arrays, pero bueno, para formalizar un poco la teoría, pasemos rápido por acá. Un array puede ser unidimensional, multidimensional o anidado. Unidimensional, los arrays comunes de siempre. ¿Están viendo mi pantalla? Ah, joya, porque ahí prendí el teléfono y no me mostraba nada. Eh, Anidado quiere decir un array de arrays. O sea, en una posición o en todas las posiciones del array tener otro array. Tenemos por un lado los unidimensionales, el array común que hacemos siempre. Los multidimensionales, o sea, tenemos una matriz de doble entrada. Y los anidados, que son arrays de arrays. El valor por defecto de un array, obviamente, es null, porque es un tipo de objeto. Entonces, su valor por defecto es null. Si no lo instanciamos, es null y no podemos cargarle nada dentro del array. Los arrays en C#, como en la mayoría de los lenguajes de programación, son en base 0, o sea, el primer índice es 0 y se va hasta el índice n. Bueno, los arrays pueden tener cualquier tipo adentro, incluso arrays. Los arrays forman parte de system.array. Y los arrays implementan una interfaz. Todavía no vimos interfaces, pero bueno, ya los vamos a ver. Pero lo importante es que implementa una interfaz que es la IEnumerable. ¿Qué nos permite la interfaz IEnumerable? Todo aquel objeto que implemente esta interfaz va a poder ser recorrido por un for each. Y solo los objetos que implementen esta interfaz van a poder ser recorridos por un for each. Por ende, un string implementa la interfaz IEnumerable. Un array implementa la interfaz IEnumerable. Cuando veamos colecciones vamos a ver que también implementan esta interfaz. Eso nos permite la facilidad de manejarlo con un for each, de recorrerlo con un for each. Para generar un array en C#, nivel de acceso si es un atributo o sin nada en el caso de que sea una variable. El tipo, las llaves vacías, los corchetes, perdón, no las llaves, vacías, sin nada acá, y el identificador. Cuando lo quiero instanciar, pongo igual new, el tipo nuevamente, otra vez el corchete, acá sí va el tamaño, este es un array de una dimensión, lo que estoy mostrando, si tuviera dos dimensiones, vuelvo a abrir acá corchetes. Este es el tamaño de ese array en esa dimensión. Fíjense que este es el único new de todos los que vamos a utilizar que no lleva paréntesis. No tiene paréntesis. New, tipo y el tamaño, sin paréntesis. Es una particularidad de cuando instanciamos un array. Algunos métodos y propiedades que están buenos. El copy-to copia los elementos de un array unidimensional actual a uno unidimensional que especifiquemos desde un índice que le indiquemos. O sea, podemos copiar un pedazo de un array en otro. El resize redimensiona un array que en realidad lo que está haciendo es generar copias y demás adentro. Es muy poco eficiente hacer un resize. El getLength obtiene el tamaño de una dimensión en particular del array, o sea, si tuviéramos muchas dimensiones, fuera un array, una matriz, un array multidimensional, no nos daría el número total, sino el de una dimensión. El getValue, setValue lo podemos utilizar para cargarle o leerle valores a un array. También podemos utilizar la forma clásica de poner solo los corchetes y el valor del índice que queremos leer. Initialize inicializa todos los elementos del array llamando a su constructor por defecto. O sea, si hicimos un array de personas, podemos hacer que se llame al constructor por defecto de persona, el que no recibe argumentos, e inicialice todos los elementos del array con una persona sin valores. Llamamos a ese método y llama a todos los constructores de todos los objetos. El len obtiene la cantidad total de elementos de todas las dimensiones del array. Ojo cuando recorremos con un for, que si tenemos una matriz, el len nos va a devolver el tamaño total y en cambio el getLen nos va a devolver el tamaño de una dimensión. El rank obtiene el número de dimensiones. Bueno, y así se
se declara un array multidimensional. Perdón, yo recién dije que iba de nuevo el corchete, no va de nuevo el corchete, sino que va separado por coma, filas y columnas. Y en el caso de la generación de la variable, también va a la coma. Van los corchetes sin valores, pero con la coma en el medio para indicar que esto va a ser una matriz. Bueno, y métodos y cosas interesantes del string. Lo mismo, algunas ya las vimos, pero vamos a repasarlas. Tenemos por un lado el compare. El compare nos sirve, por ejemplo, cuando querramos ordenar un array, una lista o lo que querramos de strings. Nos va a devolver 0 si los dos strings son iguales, un número positivo si el primer string es mayor al segundo y un número negativo si el segundo es mayor al primero. El concat nos sirve para concatenar una cadena con otra. El copy para copiar una cadena dentro de otra. El compare to es como el compare, pero de instancia. O sea, tengo una instancia, un string que se llama A, pongo A.compare to B. El contains nos indica si en algún lugar de nuestra cadena está la cadena que le pasemos como argumento. Queremos saber si tenemos un texto largo y queremos saber si dice en algún lugar la palabra hola. Y eso nos va a devolver el índice de la primera aparición de esa palabra hola. El copy to es como el copy, pero de instancia. Ends with y start with nos va a devolver si la cadena empieza o termina con cierto valor que le pasemos. El index of nos va a devolver la primera ocurrencia de una cadena y el last index of la última ocurrencia de una cadena. O sea, uno va a empezar a buscar del principio hasta el final y el otro del final hacia el principio. El insert nos permite meter una cadena dentro de otra en cierta posición. El remove nos permite borrar caracteres de un lugar especificado. El replace, reemplazar una cadena por otra, un pedacito de una cadena por otra. El substring, leer un pedazo de una cadena desde tal índice hasta tal índice. To lower y to upper. To lower toda minúscula, to upper toda mayúscula. Trim end, lo que hace es quitar los espacios en blanco al final. Trim start, lo mismo pero al principio. Y el trim remueve los espacios en blanco tanto adelante como atrás. Chars nos va a devolver el array de chars del string. Y el len, el tamaño total de nuestra cadena de caracteres. El string builder, otra cosa que ya vimos, pero vamos a repasar. Representa una cadena de caracteres mutable, o sea que podemos modificar. Esta clase no se puede heredar, string tampoco se puede heredar. O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Se acuerdan? Si no se puede heredar la clase, ¿qué modificador tenía? Todavía no vimos eso, me parece. Sí, sí. Sí, ya ¿Sí? vimos. El modificador lo vimos. ¿No se acuerdan? Sí, sí, dijeron, así que digan cuál es. Iván Reimer dijo, sí. Oh, no. No, Abstract no, Lucas. Tampoco, Protected es un. No lo vieron, si eso nivel se de ve visibilidad. con herencias. Se ve. No, lo vimos, no me acuerdo por qué, pero yo ya lo nombré. Recuerdo haberlo nombrado. Sí, lo escribiste, ahí está, la segunda vez lo escribiste bien, Iván. Seal, sellada. Es una clase sellada, no se puede heredar. Todavía no vimos herencia, pero el concepto, no me acuerdo por qué, ya había aparecido. Porque cuando mostré todos los modificadores de las clases había aparecido el seal. Bueno, probé métodos y propiedades para operar con string y mediante esto es importante porque el capacity después lo utilizan para cualquier cosa. La propiedad capacity puede obtener o establecer el número máximo de caracteres que puede contener en memoria asignada para una instancia en particular. Una vez superada esa capacidad, el espacio utilizado en memoria se asignará dinámicamente, que es un proceso más costoso. O sea, lo que hace es dar un tamaño mínimo fijo, decimos 10, entonces asigna 10 char, 10 bytes en memoria, y nos deja escribir hasta 10 bytes sin redimensionar esa memoria. No es que nos prohíbe escribir 11 bytes. Cuando escribimos el byte, el char número 11, lo que va a hacer es asignar memoria de forma dinámica y va a empezar a hacer crecer ese objeto de forma dinámica. En memoria eso es un proceso más costoso, que lleva más procesamiento, necesita reubicar o enlazar la memoria, no sé cómo lo manejará. Entonces, uno puede decir, bueno, yo ya sé que, no sé,
es un nombre y un nombre mínimo, o por defecto digo que no va a ocupar menos de 6 caracteres, por decir un número. Entonces yo ya le asigno la memoria de forma, con el capacity, de una forma prefijada, y hasta 6 caracteres no va a reasignar memoria, va a tener un proceso mucho más veloz. Y a partir del 7º carácter va a asignar memoria de forma dinámica. De ningún modo el capacity lo que hace es darle un tamaño total y fijo a esa cadena de caracteres. Lo mismo va a pasar cuando veamos colecciones. El capacity no indica el tamaño de la colección, sino que indica hasta cuánto puede crecer sin asignar memoria de forma dinámica. Bueno, el String Builder, el append-line, el append format y el objeto.toString para devolver su contenido. Esos son los métodos que ya habíamos visto en algún ejemplo. Y hasta acá llegamos. ¿Preguntas, dudas? ¿Se entendió? Profe, yo tengo una duda. Diga, amigo. Mediante la propiedad capacity, yo le Sí. paso la cantidad de caracteres o la cantidad de bytes que va a ocupar ese string builder. Es la cantidad de bytes. Si querés verlo como la cantidad de chars. Es lo mismo. Un char es un byte. Ah, ok. Pero capaz que está en Unicode o ASCII, por eso te Sí, después que dije un char es un byte, ya hacer la aclaración y justo te me metiste. Pero sí, va a ser la cantidad de chars, en definitiva, de caracteres, sea en la codificación que sea. Pero bueno, lo que va a hacer es asignar un espacio. La verdad no sé cómo labura. Entiendo que si estamos en Unicode, asignará la cantidad de bytes que corresponde a Unicode, y si estamos en otra codificación, asignará la cantidad de bytes que correspondan para esa codificación. Entiendo que laburará así, pero ahí ya desconozco cómo labura en el fino, digamos, el capacity. Ok. Sé que cuando es una colección, lo que hace es que si vos tenés un objeto persona que adentro tiene 2 int, te va a ocupar tantos bytes como esos 2 int representen. ¿Se entiende? Sí. Así que Y entiendo otra que hará algo pregunta. similar con los char. Sí, Última sí, pregunta y no molesto más. Un array puede ser anidado, ¿no? Un jagged. sí. Pero suponete que yo tengo un array con de enteros, entonces tengo un 1, un 2, un 3, y dentro de la cuarta posición le pongo otro array. ¿Se puede hacer eso? Pues me llamó la Si atención. declaraste el array como del tipo object, sí. Ah, o O sea que le tengo que declaraste el poner. array de algún tipo que permita hacerte eso. Sí. Ah, ok, ok, ok. Listo, nada, eso era. Gracias. De nada. O sea, si uno hace un array de un tipo puro, hace un array de enteros, no va a poder hacer un array jagged, no va a poder asignarle un array en algún momento. Pero si uno hace un array de object que pueda asignar cualquier cosa, podría asignarle un array. O sea, haces un array de i enumerable, las interfaces pueden ser tomadas como un tipo. Me estoy metiendo en un terreno muy pantanoso para ustedes todavía, pero tiro los conceptos. Se puede hacer un array del tipo de una interfaz, y como i enumerable acepta tanto arrays como colecciones, podríamos tener un array de arrays y colecciones. Todo lo que implemente la interfaz i enumerable. Pero ahí me metí en un Vos terreno muy decís, pantanoso para entender, ¿eh? vos decís de, por ejemplo, a declarar un i enumerable y a ese i enumerable instanciarlo como un new i enumerable o un new array, porque ahí ya lo estás determinando, digamos. O lo instancio como un i enumerable también. I enumerable, corchete, corchete, nombre de variable, igual. Ahí puedo hacer lo que quiera. Un new array puedo hacer, o puedo hacer de nuevo un new y enumerable. Ah, ok. Porque lo que estamos instanciando es el array en realidad, no a la interfaz. Ok, listo, gracias. Pero igual ahí me metí en algo muy pantanoso solo para empezar a tirar algunos conceptos que después van a ir escuchando y vamos a ir implementando más adelante. Bueno, si eran todas las preguntas, dejo de grabar.